Vamos a la misma. Mira el color. No. Ve el color. ¿Qué color es? Velo. ¿A dónde está? Un bebé. Eso. Mira, el dedo. Mira. Ese color, ¿dónde está ahí? No. Ya, hola a todos, ¿cómo están? ¿Son todos papás acá o hay algún otro profesional o de terapeuta? No, ya, puros papás, muy bien, porque la charla va enfocada a los papás y a los cuidadores principales de los niños, ¿ya? Vamos a hablar, papá no es solo el que es padre o madre biológica, sino también el que cría. Así que acá va dirigido a todos los que ayudan en la crianza de los niños, ¿ya? Y esta es la idea de esto, es familiarizarnos un poco con algunos conceptos que quizás lo escuchan o quizás no lo han escuchado, quizás me lo escuchan a mí decir en los controles y a veces uno no entiende muy bien por qué los dice, entonces la idea es profundizar un poco en eso y resolver las dudas de ustedes, ¿ya? Ya, entonces, vamos a partir. Yo soy la doctora Javiera Tello, yo soy neuróloga infantil. Ya, esta foto, ¿por qué se las pongo? Yo creo que nunca habían visto un cerebro así en una imagen, o algunos sí a los que le han hecho resonancia, pero uno no entiende muy bien lo que es, toda una estructura llena de pliegues, ¿no es cierto? Un cerebro, no dice qué hay acá, ¿verdad? Y lo que les quiero transmitir con estas fotos, que es de una resonancia, con un examen que se hace, y esto es real, no es ficticio, es que el cerebro tiene muchas estructuras, muchos pliegues, y uno dice, ¿para qué sirve? Bueno, todo sirve en el cerebro, porque todo se conecta, y todo se conecta para que nosotros podamos ir aprendiendo incluso en edades adultas, ¿ya? Para que vayamos interiorizando la información que tenemos en el exterior, y la comuniquemos también con la información que pasa dentro de nuestro cuerpo, y todo se conecta. Y para eso hay millones de neuronas que aquí están como graficadas, y podemos ver que las conexiones son infinitas, infinitas. Pero sobre todo estas conexiones se establecen en la primera infancia, incluso cuando están en la guatita de la mamá. ¿Ustedes? ¿Ya? Y eso es muy importante para el neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Es los procesos a través de los cuales se organiza el sistema nervioso central. O sea, el cerebro, la médula, mediante el tiempo se va a ir organizando en estructuras que incluso llegan a la vida adulta. El cerebro no termina de madurar incluso hasta los 24 años, se dice, ¿ya? O sea, es toda esa etapa, pero la parte más importante es en los primeros años de vida. El mayor crecimiento de la cabeza de los niños ocurre el primer año de vida, y eso nos da cuenta de la impresionantemente alta velocidad a la cual crece el cerebro, ¿ya? Y eso es porque cada vez se van estableciendo más conexiones, todos esos hilitos que son puras conexiones entre neuronas. Entonces, ¿qué va a influir en el desarrollo de nuestros niños? Influyen muchas cosas, ¿ya? No es solo con lo que ellos vienen, que es la genética. Claro, están los factores biológicos, que ahí está metido la genética, las condiciones, las cuales viene una persona al mundo, pero también esto va a estar condicionado por otros factores que son de afuera también, como los factores ambientales, ¿ya? Los factores ambientales igual también se ven incluso cuando está la mamá gestando a su bebé. Igual hay factores ambientales como el pH en el cual va a estar la guagua, la temperatura, lo que come la mamá, lo que ingiere la mamá, exposición a tabaco, exposición a alcohol. Eso igual son factores ambientales que incluso estando el bebé dentro del cuerpo de la mamá o de la progenitora van a influir en su desarrollo, ¿ya? O sea, no es solo con lo que viene el bebé, esto es lo que él carga con el bebé desde que se une el espermio con el óvulo y forma en el fondo este embrión, sino que también van a haber factores ambientales y después ya de nacer influyen también factores culturales y sociales. Y esto es un poco más de lo mismo, o sea, son muchas más cosas, además de esas 4 que yo simplifiqué, que intervienen en el neurodesarrollo de las personas, de todos. Todos vamos a estar expuestos a esto, en todos nacemos de un cerebro que es inmaduro, que va a ir madurando en el tiempo. ¿Ya? Entonces, dentro de esto hablamos de algunos factores que están los biológicos, hay endógenos y exógenos. Por ejemplo, la genética vendría siendo los endógenos, que es como toda la información que va a contener sobre todo lo que nosotros nos va a suceder en nuestro cuerpo, ahí está metido en el ADN, que es la genética.
Por otra parte están los factores exógenos que tienen que ver los prenatales, que yo decía, ahí cómo va a estar el ambiente en el que está expuesto el bebé en el útero, los perinatales, que es si al nacer, si hubo asfixia, si no, si el parto fue bien, satisfactorio, si no, si hubo alguna complicación, factores postnatales, el bebé sufrió alguna infección, no, anduvimos bien, no tuvo el apego con la mamá, eso también es muy importante, es un neurodesarrollo. Y lo que acá quería hacer que es porque también hicimos una charla hoy que hay factores muy importantes en el desarrollo de los niños que tienen que ver con la estimulación psicosensorial, o sea, todos los sentidos que exploran los bebés en su primer año y los primeros años de vida, la estimulación afectiva, el trato que yo tengo también con los niños, no solo los bebés, los niños también los niños en preescolares y también escolares, y la relación más que madre-hijo, cuidador-hijo, porque yo sigo insistiendo que al final el que cría también, el cuidador, es parte importante en el desarrollo de los niños, ¿ya? Y no solo a veces es uno el que es responsable, sino que hay más de una persona involucrada en la crianza. Entonces, todos ellos también tienen un rol acá en la estimulación y en la relación que van a tener con ese niño. ¿Y qué es la crianza? ¿Por qué vamos a hablar de crianza? La crianza viene de la palabra cría, ¿no es cierto? Nosotros somos mamíferos, los mamíferos tienen crías, nosotros tenemos los bebés que son nuestras crías, ¿ya? Y se refiere a la alimentación y cuidado que recibe un bebé o un animal, una cría recién nacida, hasta que puede valerse por sí mismo, hasta que ya tienen la suficiente autonomía para tomar las decisiones por sí mismos. Bueno, algunos duran hasta edades mucho más tardías que otros adquieren la autonomía antes y otros después también. Y estoy hablando de con condiciones en el fondo, o niños también, sí, cualquiera, adultos también. Y además, la crianza, otra definición es el conjunto de acciones de atención dirigidas a los niños, basadas en patrones culturales, en creencias personales, porque todo influye en la crianza. Cómo me criaron a mí va a influir de enorme manera en cómo yo crío a mi hijo. Y ahí vamos a hablar después de lo que es la crianza respetuosa y la crianza consciente, ¿ya? Creencias personales, conocimientos adquiridos, posibilidades, en el fondo, hechos que se puedan dar que presentan los labores de cuidado, ¿ya? Entonces, la crianza es súper importante porque en los primeros años de vida se van a desarrollar como todo el potencial de una persona para poder relacionarse con el resto. De ahí vienen los valores que yo voy a aprender, mis capacidades emocionales, mis habilidades cognitivas, todo va a influir también en cómo me estimulen a mí, cómo me crían a mí, y yo por eso voy a ir aprendiendo en la medida que yo veo, observo y que me dicen, ¿ya? Súper importante el rol fundamental en la transmisión de valores, rutinas, hábitos, normas y costumbres. Yo lo aprendo desde chiquito, va a ser mucho más fácil después hacer una rutina, establecer un hábito, ¿ya? Partimos con lo que es la rutina, que después se crea un hábito, y el hábito es lo que yo hago después ya de forma automática, y que le agrego ya como cierto sentido ya de que yo ya sé cómo es todo, ya lo aprendí, hay un aprendizaje de por medio, que lo vamos a hablar después. Y todo esto es fundamental para el desarrollo social, emocional del niño y también intelectual. ¿Ya? Y súper importante saber, ¿y por qué hablo de todo esto? Porque nosotros somos el gran referente, nosotros me refiero, yo soy la cuidadora principal junto al padre de mi hija. A veces los abuelos son los cuidadores principales, a veces un papá, en el fondo, el que cría, yo digo mamá o papá es el que cría, no necesariamente biológico, pero del cuidador van a adquirir todas las conductas también que ellos van a tener después. Ellos son grandes imitadores, ¿ya? Los bebés, desde, se sabe, antes se creía que los bebés menores de un año como que no interiorizaban mucho lo que pasaba en el resto, sino que era como, le llegaban estímulos y ellos recibían todos esos estímulos y pensaban, no les importa, ¿no es cierto? Y, venga acá, a exponer conmigo, bebé. Y que los niños no recibían en el fondo más que información externa y no la procesaban mucho. Y hoy en día se ven que incluso bebés de 6 meses o menos imitan desde esa temprana edad a los adultos. Entonces es súper importante el rol que tengo yo como cuidador, porque mi niño va a imitar todo lo que yo haga, o grandes cosas de las que yo haga, que a ellos les impacten más, las van a repetir, ¿ya? Los niños por eso son grandes imitadores y van a imitar nuestras conductas, y nosotros somos en el fondo figuras modelo para ellos. Ellos no tienen otra referencia que seamos nosotros. Entonces van a evitar muchas de las cosas que hagamos, negativas y positivas. Y de ahí viene lo que vamos a hablar después de la crianza respetuosa, ¿ya? La crianza en la infancia temprana es súper importante porque es importante a todas las edades de la vida. Yo creo que uno nunca termina de criar, pero al final, y uno nunca termina de aprender, más que de criar, de aprender también. Y es súper importante entre los 0 y 3 años porque, como yo les dije, el mayor crecimiento del cerebro de los niños va a ser a esa edad. Y a esa edad
hay entre 1000 y 1.000.000 de conexiones neuronales por segundo, y mientras más estímulos le demos al niño, más conexiones neuronales van a hacer. ¿Se acuerdan todas esas como rayitas que había que conectaban puras áreas del cerebro distintas? Bueno, mientras más yo estimule al niño, más conexiones va a hacer, y eso es más importante a esta edad, porque ya en la edad adulta, la cantidad de conexiones que hay entre neuronas va a ser 50 veces menos, incluso 100 veces menos de lo que es en la edad infantil y en la etapa temprana. Bueno, tengo que terminar. Espérame un poquito. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es una oportunidad de aprendizaje que es muy importante para hacer un aprendizaje de calidad en el niño, ¿ya? Como yo les dije antes, la repetición es la base de todo aprendizaje. Y en la medida que yo repita más cosas, más van a aprender los niños. Para yo aprender, yo tengo que repetir. No me basta que me lo digan una vez. A no ser que sea algo muy impactante y eso nunca se me va a olvidar. Pero cuando uno estudia, está repasando lo que vio en clase, ¿verdad? Para poder aprender. Uno no, finalmente no se aprende lo que ve en una clase de una. Tiene que repasarlo, ¿verdad? Y después de eso hacer el resumen. Y vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que lo aprendemos. Bueno, los niños es lo mismo. Y nosotros, si repetimos conductas, ellos las van a aprender también porque van a repetir lo mismo que hacemos nosotros. Y por eso lo importante de una crianza consciente. ¿Ya? No sé si han escuchado muchas veces, quizás alguna misma lo ha hecho. Dale su mamadera para que deje de llorar al bebé. Como, está llorando, dale la mamadera nomás, que se le pase y así se va a callar. El calla guapa le dicen. Ya. Después, no es para que se sienta mal, uno también lo hace a veces, o muchas veces uno lo ha escuchado, incluso los papás de uno también diciéndolo a los criadores. Mientras antes se duerma solo, por sí solo, mejor. Después, no tomes a ese niño tanto en brazo, que lo vas a mal acostumbrar. Déjalo llorar para que aprenda a calmarse solo. Son muchas cosas que hemos escuchado de muchas partes. No llores, no grites, calladito te ves más bonito. ¿No es cierto? Bueno, esto, ¿qué es lo que refleja esto? No se visualiza la necesidad real del niño, ¿no es cierto? Como que son como cosas que nos han dicho de afuera, pero en realidad estamos viendo lo que realmente le pasa al niño que está llorando, al niño que no se duerme solo, ¿por qué no se duerme solo? ¿Por qué demanda los brazos del papá? ¿Estamos escuchándolo? Cuando decimos todas esas cosas, no, ¿verdad? Y lo que hacemos en vez es que estamos proyectando como al niño ideal que queremos tener, el niño que se porta bien, que se queda tranquilo y que no molesta. Estamos proyectando eso en el niño, como que queremos que el niño se quede tranquilo, que no moleste. Es como el niño ideal, pero nadie es ideal acá. Los niños tienen sentimientos, los niños se cansan, los niños hacen escándalo, los niños se fatalita igual, ¿verdad? Entonces, esto habla más como de un dominio o represión, o no llores, no grites, ¿no es cierto? Que el niño tiene que obedecer, como que es el enfoque. ¿Y qué es lo que hace la crianza consciente? Nos dice la importancia de observar y de comunicarnos efectivamente con los niños. No es decirles, haz esto porque lo tienes que hacer, sino, mi amor, ¿qué pasa? ¿Por qué ella quiere brazos? Porque acá se siente sola, es un lugar nuevo y no conoce a nadie, quiere pura mamá, entonces, ¿qué voy a hacer yo? La miro, la entiendo y la tomo un rato y probablemente después esté más tranquila y quiera jugar. Entonces, poniéndonos en el lugar del niño, observando qué le pasa al niño y comunicándonos efectivamente con ellos, no decirle obedece por obedecer, sino que él entienda por qué tiene que hacer alguna cosa. Lo que nos dice, pongámonos a la altura de los niños y hablemos mirándonos a los ojos. ¿Por qué desde arriba? ¿Por qué autoritario? Tratemos de entenderlo. Y que no significa no poner límites. Los límites tienen que estar igual. Los límites son importantes de los niños porque si nosotros no le ponemos límites, nadie se los va a poner cuando sean grandes. Pero si no, desde una mirada más cercana y entendiendo qué le pasa a él, por qué él está reaccionando de la forma que lo hace. ¿Sí? Esto es acompañamiento de los niños en sus procesos, el acompañarlos, no dejarlos solos. Los niños nos ven a nosotros como figuras de apego también y para sentirse seguros. Entonces, nos ven, lo importante es acompañarlos. Acompañarlos tanto en sus pataletas como en los momentos de felicidad, ¿ya? Y no es celebrarle la pataleta tampoco, está bien. Pongamos el límite, digo yo. Pero entender por qué. Es distinto decirle a un niño, no llores, hazla de tu pieza, que decirle, mi amor, entiendo que estás enojado porque tú querías jugar y yo te estoy diciendo que no juegues, pero esta hora es hora de dormir. ¿Me entienden la diferencia? Que es de hablar de uno a otro. En vez de poner la orden, es tratando de ponerse a la altura del niño. Ahora, cuando uno está muy cansado, a veces se le va a salir el ándate a dormir, o el, ¿no es cierto? Y no significa, pero en la medida que lo hagamos más consciente, lo vamos a hacer menos. Y ellos también se van a sentir más acogidos, ¿ya? Entonces, lo que habla la crianza consciente es mirar un poco para atrás, ver cómo nos criaron a nosotros
porque nosotros repetimos patrones de cómo nos criaron nosotros. Ver lo bueno y tomar lo malo también y tratar de mejorar eso malo. Eso es lo que habla. No dice que no nos vayamos a equivocar, que vayamos a mejorar, a manejar de la mejor manera una pataleta o algún estrés que tenga el niño, no. Pero sí nos dice, miremos para atrás y tratemos de no repetir los patrones que fallaron con nosotros o no repetir las cosas que nos dieron miedo, sino que tratemos de mirar al niño y entender qué le pasa y desde ahí poner la norma, poner el límite. No sé si se entiende. ¿Ya? Y es una crianza que es más respetuosa y con libertad, eso es lo que habla. Entonces, hoy en día es eso, un poco no reprimir las emociones de los niños. El niño quiere llorar, está bien llorar. Hoy en día somos adultos que en el fondo se nos enseñó, está mal llorar, está mal enojarse. No está mal enojarse, el enojo y la tristeza es una emoción igual de válida que la felicidad, la alegría, ¿no es cierto? La sorpresa, son iguales de válida. Entonces, lo que nos dice esto es, no invalidemos las emociones de nuestro hijo. Tienes pena, sí, tienes pena, pero podemos buscar la causa y verbalicémoselo. Los cerebros de ellos son todavía están inmaduros, entonces ellos no logran procesar lo que les está pasando. Ellos sienten alguna como disconformidad y lo expresan con llanto, lo expresan con rabia, ¿no entienden? Seamos nosotros el cerebro de nuestros niños hasta que tengan la madurez suficiente para darse cuenta ellos lo que les pasa. Eso es lo que nos dice esta crianza. ¿Ya? Bueno, estos son autores que hablan de la crianza respetuosa, crianza consciente, que esto no es algo que se me ocurrió a mí, sino que hay mucha evidencia de esto y hay muchos estudios de esto y muchos autores que se dedican a hacer esto, psicólogos, también psiquiatras, temas más generales. Así que eso un poco. Y lo que nos dice entonces la crianza consciente es que observemos a nuestros niños, los acompañemos y los dejemos jugar libremente cuando sea el minuto de jugar. De ahí va lo que vamos a hablar después un poco de los hábitos, las rutinas, pero en la medida que nosotros igual pongamos, suena un poco contradictorio, que pongamos límites van a ser más libres, pero en la medida que ellos sepan dónde se pueden mover, también se van a poder mover en el fondo cerco que les limitamos nosotros, pero con mayor libertad, porque van a entender cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer, cuál es el orden y cuál es el desorden. En el fondo, si vivimos en un mundo caótico y no van a saber para dónde ir, no van a ser libres. En la medida que nosotros les ayudemos a dirigir más un poco y sepan, esto los hace feliz, esto los enoja, ellos también se van a poder mover con mayor libertad porque van a aprender a conocerse mejor. ¿Ven lo distinto que es retar desde arriba? Que ponerse a la altura del niño y entender lo que le pasa. Y muchas veces también, esto no significa que mágicamente cuando nos pongamos a la altura de ellos se va a controlar la pataleta, no. Pero sí que ellos se van a sentir más acompañados. Y en la medida que se sientan más acompañados y seguros, van a ir regulando mejor sus emociones. Y de aquí nace, porque en el fondo todo lo que tiene que ver la crianza también va de la mano con los hábitos y las rutinas. En el fondo, lo que hablábamos antes, cómo yo transmito a una cría, a un niño, a mi hijo, a mi nieto, a mi niño, todo lo importante que son factores culturales, sociales, normas y hábitos y rutinas también. Y esto va de la mano, entonces es parte de la crianza, los hábitos y las rutinas. ¿Cuál es la diferencia entre una rutina y un hábito? La rutina es una actividad que realizamos de forma regular y periódica y que es inflexible, pero es como un poco, todavía no lo aprendemos, en el fondo ya nos dicen, oye, cuando entres, que la chaqueta en el colgado, ya perfecto, pues chaqueta. Y en la medida, ya, las primeras veces quizás se me olvida, las primeras veces quizás dejé la chaqueta ahí en la silla, no sé. Pero en la medida que ya lo haga todos los días, lo repita, va a haber un aprendizaje y por ende se va a convertir en un hábito, que es el modo de actuar aprendido para conseguir que una rutina se lleve a cabo de una manera satisfactoria. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, pero en el fondo el hábito es lo que viene después de la rutina cuando la repito. Cuando la repito muchas veces. Entonces, los hábitos y las rutinas nos permiten establecer pautas de conducta y de aprendizaje, y son parte de la crianza también. Y deben instaurarse desde pequeños, ¿ya? Y un aprendizaje es mayor con mayor facilidad hasta edad que cuando estén adultos. No sé, ¿qué hábito? A ver, usted, por ejemplo, ¿qué rutina podría distinguir que hace en su casa siempre que llegue algo que haga todos los días? Con sus niños. Conversar con ella, ponerla al frente mío, conversar, irle practicando cada cosa. Ya. Por ejemplo, pónete bien la zapatilla. Eso, ya. Una rutina que se ponga todos los días sus zapatillas. Claro. ¿Sí? Entonces ella no me hizo caso. Se miró la zapatilla y no me hizo caso. Mamita, pónete bien las zapatillas, por favor.
Y ahí, recién 2 o 3 veces, empieza a ponerse la zapatilla. ¿Y ahora lo hace todos los días? Sí, ahora, pero siempre yo tengo que estarle diciendo Ya. que se las ponga bien. Pero en la medida que pase, espere que pase más de tiempo, un poquito más de tiempo y eso ya va a ser un hábito. Y Claro, va a repetir ser un todos los hábito y días. se va a acostumbrar y se la va a poner. Se va a acostumbrar y se las va a poner solita. Esperen nomás un tiempo y ya va a estar. Al principio paciencia, pero cuando ya lo aprenden, se hace ¿cómo se llama? Un hábito. Claro. Las rutinas entonces ayudan a establecer orden en nuestras vidas. En general, nosotros también tenemos, las rutinas no son solo de los niños, nosotros también tenemos las rutinas. Como por ejemplo, las rutinas también ayudan a poner orden en nuestras vidas. Nosotros igual tenemos rutina, lavarnos los dientes antes de acostarnos a dormir. No sé, las mujeres, quizás echarnos crema cuando vamos a salir, o ponernos champú en el pelo cuando estamos en la ducha y nos vamos a lavar el pelo. Esas son todas rutinas que uno no se da cuenta y claro, al principio fueron rutinas, ahora son hábitos, porque lo hacemos todos los días, o día por medio, o cada día, no sé, cuando uno se lava el pelo, o los dientes todos los días, ¿verdad? Partió siendo una rutina que se convirtió en hábito. La repetición de la rutina entonces ayuda a establecer hábitos, y el establecer hábitos nos ayuda a fomentar virtudes, como por ejemplo el respeto, ¿sí? Como por ejemplo también la empatía, entender como que todo tiene un orden y todo nos permite empatizar también con el que también una rutina u otra rutina, ¿ya? Entonces igual nos ayuda a cultivar valores y virtudes, ya lo que hablé son valores, pero igual nos ayuda a que los niños tengan un ambiente predecible, y en la medida que tengan un ambiente que ellos sepan, se acerca la noche, cuando está de noche, ¿qué hacemos cuando está de noche? ¿Dónde está? Está dormida, pero nos acostamos a dormir, ¿no es cierto? Está de noche, nos lavamos los dientes y nos acostamos a dormir, ¿ya? Y esto, tener ese orden a los niños también les permite estar en un ambiente de mayor seguridad, fomenta la seguridad en ellos y también ayuda a que, en la medida que también es más seguro el ambiente, entonces, estoy más alineado con mis papás, con mis cuidadores, con mis parientes, ¿ya? Y eso les da un mecanismo de constancia y regularidad. Entonces, si lo ponemos desde chiquititos, se nos va a hacer mucho más fácil después el aprendizaje, la escuela, el colegio, ¿ya? Fomenta la seguridad en los niños, que eso es como lo más importante que quiero que se lleven de esto, que es eso, nos hace tener niños más seguros porque ellos van a ir sabiendo lo que se van a proponer. Lo que decimos también principalmente, y yo creo que eso sirve para todos los niños, pero hacemos especial énfasis en los niños del trastorno del espectro autista. El anticipar a los niños nos ayuda a que ellos se regulen mejor, ¿no es cierto? Que no se descompensen. Pero eso no solo pasa con los niños con un trastorno del espectro autista, pasa con los niños sanos también. O sea, yo a la mía la tuve que anticipar antes de entrar acá al colegio, le tuve que decir, vamos a ir a un colegio donde van a haber papás, donde van a haber niños y vamos a poder jugar y la mamá va a presentar. Y eso igual les ayuda a los niños a regularse un poco más, ¿ya? Muchas de las descompensaciones vienen frente a lo desconocido, frente al disconfort, pero si ellos saben a lo que van, no les va a producir disconfort. Y este conjunto de actitudes y aptitudes van a ser fundamentales para su desarrollo personal y social después de la vida adulta, ¿ya? En muchas ocasiones van a tener un carácter que dure en el tiempo. Y entonces, ¿cómo crear hábitos y rutinas en el hogar? Aquí hay algunas ideas, pero para que me den ustedes más ideas. ¿Cómo podemos crear cosas cotidianas? Comer sano, ¿como qué, por ejemplo? Frutas, verduras desde pequeños. Bueno, algunos van a ser más mañosos, con otros se nos van a dar más fáciles, con otros no tanto, pero en la medida que también ellos nos vean a nosotros comiendo más sano, ellos también se van a familiarizar con eso y lo van a hacer. Descanso adecuado. La hora de siesta, la hora que se acuestan a dormir a la noche, ¿no es cierto? La hora de levantar, qué cuesta. Yo creo que eso cuesta más que acostar a dormir. La actividad física, ¿verdad? Oigan, nadie tiene que ser atleta acá, salir a caminar, dar vuelta a la cuadra, dar vuelta a la manzana y volver. De día, para que no esté tan peligroso en la noche, porque de noche tienen que dormir. Pero higiene saludable, lo que hablamos antes, los dientes, el pelo cada cierto día, bañarse todos los días, día por medio, la frecuencia que usted estime conveniente, pero bañarse, ¿no es cierto? Y evitar el exceso de pantallas, ¿ya? Y ahí va lo que vamos a hablar ahora, las pantallas y la crianza, ¿ya? Yo solo les ponía esto, pantalla, uno habla de pantalla y se imagina la tele, pero no es solo la tele, ¿ya? El televisor, también están las tablets metidas ahí, el celular, que yo creo que es como lo que más nos quita tiempo hoy en día, y el computador. O sea, no es solo televisión, ¿ya?
Si pensamos, nuestros niños tienen que dormir entre 9 y 12 horas, ya. Ahí ya se nos fue la mitad del día, ¿no es cierto? Y al colegio van, yo puse 4 y 8 horas, porque 4 horas, independiente si quizás es 2, pero entre que llego al colegio, lo viste todo, una hora más. Entre que vuelvo a la casa, lo ordeno otra hora más. Entonces ya nos quita por lo menos 4 horas del día. Entonces, ¿cuándo vamos a compartir con nuestros hijos si después están todo el día en la pantalla? ¿No es cierto? No importa que no sea yo, ya, yo trabajo, no estoy, pero el que cuida a mi hijo, ¿en qué minuto va a estar si está todo el rato frente a una pantalla? Porque la idea de esta edad, como yo les dije, todo lo que aprendemos a esta edad es como algo que generalmente va a perdurar en el tiempo. Y a la medida que compartamos con ellos, también le vamos a enseñar a compartir más. ¿Ya? Se ha visto, eso que está ahí parece como una florcita súper linda que está tirando como polen, pero no es eso, una neurona. Esas son 2 neuronas, o sea, 2 sinapsis se llama, que son las conexiones entre neuronas. Y hay 1, 2 neuronas, 3, 4 neuronas. Se están conectando entre sí, ¿ya? Y en la medida que más interactuamos con el resto, mayores conexiones vamos a hacer de las buenas. ¿Qué es lo que pasa? Las pantallas afectan el desarrollo social de los niños, psicológico y la capacidad de aprendizaje también, ¿ya? Porque en la medida que le imponen algo de forma pasiva, no va a estar aprendiendo. O va a aprender que tiene que estar pegado a la pantalla y que no tiene que responder. No hay como una conexión nueva que establezca él para poder aprender. Las conexiones nuevas que yo les dije que establecen cuando son pequeños. Y además promueven el sedentarismo porque no se mueven. No se mueven, es un niño que está quieto y súper efectivo. Yo necesito que mi niña esté quieta, yo le puedo poner el celular ahora y el YouTube y créanme que se va a estar súper bien. Va a estar ahí tranquilo, no se va a poner de mío. Pero más fácil, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando le quite la pantalla? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Y siempre, obviamente, es la solución más fácil. Entonces uno entiende que estamos en un mundo donde hay muchas pantallas y es inevitable no estar expuesto a ellas, pero hagámoslo al mínimo. Promovamos actividad sana, promovamos hábitos sanos, promovamos rutinas que nos ayuden a ser mejores personas, a cultivar virtudes y valores también, ¿ya? A enseñarnos la perseverancia, a enseñarnos el respeto, ¿sí? Y yo puse esto que producen adicción porque esos neurotransmisores que se liberan entre las neuronas son sustancias químicas que hacen que se comuniquen entre sí, ¿ya? Pero la dopamina es uno de los neurotransmisores que produce adicción, ¿ya? Es un muy buen neurotransmisor para unas cosas, pero también está involucrado en adicción, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy expuesto frente a una pantalla, este estudio se ha hecho, no es invento mío, se ha visto que la cantidad de dopamina que liberan los niños es muy similar, incluso más alta, que la cantidad de dopamina que uno libera cuando prueba sustancias ilícitas altamente adictivas. Ya no me refiero solamente a alcohol, marihuana, sino cocaína, cosas mucho más duras, ¿ya? Y los niveles que liberan serían muy similares a eso, y son altamente adictivas, sobre todo en la infancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a establecer todas esas conexiones neuronales. La dopamina nos produce placer. Entonces, mirar la tele para los niños es una actividad súper placentera, pero va a establecer esas conexiones que después van a ser súper difíciles de desconectar, en el fondo como de evitar. Y cada vez van a ir pidiendo más. Sumado a lo que hablábamos antes, que promueve el sedentarismo, ¿ya? Como todo lo negativo de las pantallas. Ahora, yo no digo que, las pantallas prohibidas, nunca nada, no. Hay cosas que podemos sacarle provecho y ahí vamos a hablar un poco más. Además, lo otro que hay exceso de estimulación y pone a los niños mucho más interactivos y además alteran el sueño. Y alteran el sueño porque produce una luz a nivel, en el espectro de luces, que es del azul, ¿ya? Y esa luz inhibe, hace que no se libere una hormona que está encargada del sueño. Entonces, además, nos bloquea la liberación de esa hormona, nos altera el sueño, sumado a todo lo anterior. Sobre todo, las pantallas son muy malas cuando ya está oscuro, cuando ya está de noche. Ahí es donde más mal nos produce porque más alteran la liberación de esta hormona y no vamos a conseguir el sueño, ¿ya? Y esto es la evidencia, para que sepan también, estos son tres cosas puntuales que yo saqué para en el fondo transmitirles esa información a ustedes, pero hay mucha, uno pone ahora en internet efectos negativos de pantalla en niños, o pantallas y crianza, y ¡puf! Que les van a salir, la evidencia es infinita, hay mucha, y sobre todo porque se ha visto ahora con el boom de los celulares, con el boom de el computador, las tablets, los videojuegos, todo eso, como que cada vez hay más evidencia de esto. Antes no estaban los estudios que veían cuál era el efecto de los niños, cuál era el efecto de los adultos de la exposición a pantalla. Ahora sí están, y cada vez va a haber más evidencia,
porque esos niños que estuvieron expuestos a pantallas de chiquito ahora son adultos y después van a estar más grandes y así. Van a tener más años de seguimiento y más evidencia va a haber de esos estudios. Por ejemplo, aquí hay uno que es del 2009, que estudiaron, no son estudios pequeños, son muy grandes, 130 niños entre 5 y 10 años. Y vieron que había una correlación positiva. ¿Qué significa? Que a mayor tiempo de pantallas, mayor grado de IMC. El IMC es el índice de masa corporal. O sea, que favorecía el sobrepeso y la obesidad. Esto por el sedentarismo. Una cosa. Además, vieron que había una correlación negativa. Esto es al revés, cuando una correlación negativa, una cosa es harto y otra cosa es poco. Se vio que mientras más tiempo de pantallas estaban expuestos los niños, menor grado de sociabilidad tenían. O sea, socializaban menos interés por comunicarse con el otro. Otro estudio que es más nuevo, que es del 2019, y estos son estudios de peso, que son de los estudios como americanos, de Academia Americana, de Pediatría, del británico también, hicieron un estudio en 2.441 mamás y niños. Ya se dividió por dos porque es como la vida de mamá-hijo, y vieron que a mayor exposición de pantallas a la semana en niños entre 24 y 36 meses, había menor rendimiento en pruebas cognitivas. O sea, pruebas de inteligencia. Había menor rendimiento en pruebas de eso, en pruebas de conducta y en pruebas de desarrollo. ¿Ya? Social a los 36 meses. O sea, niños entre 2 y 3 años, después vieron cómo a los 3 años les afectaba. ¿Ya? Tomaron los niños de 3 años y para atrás estudiaron los de 2 años. Y vieron que tenían menor rendimiento en las pruebas de cognición y del desarrollo. Y el último estudio, que es del 2019, vieron que había... Una pausa saludable. Mi amor. ¿Y de ahí? ¿Ya? ¿Y un juguito? ¿Sí? ¿Te tomo el brazo? Ya. Entonces, volviendo, el último estudio vio que había una alta relación entre el tiempo de exposición de pantallas, obesidad y síntomas de depresión en adolescentes. O sea, ya no solo es lo cognitivo, no solo la obesidad, sino también lo emocional. Estos niños tenían mayores índices de depresión, y no solo depresión leve, moderada, sino también severa. Ya nos queda poquito. Entonces, con respecto a las pantallas de crianza, ¿qué es la recomendación ahora? ¿Ya? ¡Ay! Pobrecita. ¿Cuál es la recomendación ahora? ¿Ya? Que entre 0 y 2 años los niños no tengan nada de pantallas. Pero sí está permitido las videollamadas. Solo chat de video. Eso sí se ha visto que a los niños los favorece. O sea, llamar al tata que está lejos, llamar a la tía, llamar a la amiga que nos ayudó a cuidarla desde chiquitita por videollamada, eso sí los favorece. ¿Ya? Solo es entre los 0 y los 2 años. Algunos estudios dicen hasta los 18, al año y medio. Pero en general entre el año y medio y los 2 años, nada. Entre los 2 y los 5 años, 1 hora menos al día, y ojalá sean cosas que nos favorizan como aprendizaje. Cosas, por ejemplo, de repente un YouTube para aprender a cocinar. Eso sí lo podemos ver con ellos. Un YouTube para que nos enseñe a cortar con tijera. Sí, eso sí lo podríamos ver con ellos. Podríamos ver también, no sé, hay monitos animados que nos enseñan cosas a los niños que nos ayudan a pensar, no sé, las pistas de Blue, por ejemplo. No sé si lo han visto. Cosas así, ya, eso sí eso puede ser, y eso es se le llama un programa en el fondo como favorecedor para los niños, y eso sí podrían estar expuestos hasta 1 hora al día. Y entre los 6 y los 18 años, 2 horas al día, ¿ya? Yo sé que es difícil tener ciertos horarios, y muchas veces la rutina de uno como que no favorece tampoco tanto para que podamos hacer cosas al aire libre o afuera, ¿ya? Pero sí, la idea es lo menor posible a los niños. O sea, en la medida que nosotros podamos estar haciendo cosas con ellos, ojalá no exponerlos. Tampoco exponerlos ahí. ¿Cuándo no usan las pantallas? No 1 hora antes de dormir, porque nos va a afectar el sueño. No usarlos para comer, no usarlos para hacer tareas, porque son actividades que nosotros necesitamos que ellos estén igual concentrados en lo que están haciendo. Si le ponemos siempre la pantalla para comer, no van a tener conciencia de lo que están comiendo, y eso también favorece la obesidad y el sobrepeso, ¿ya? No usar pantallas al hacer tareas, no usarlas en la escuela, no usarlas en el automóvil, y no usarlas en el coche ni para ir al baño, ¿ya? Esto fue un estudio que se hizo en 2014, imagínense, fue 2014, 8 años atrás, y se vio que entre los niños menores de 2 años veían en promedio 3 horas al día de pantalla, o sea, ni siquiera cerca de lo que se recomienda.
Tratar lo menor posible, ¿ya? Que mamá, estamos terminando. Y con respecto a las pantallas y los padres, ¿ya? Siempre dejarlas a un lado cuando estamos con nuestro hijo, ¿ya? Muchas veces pasa eso, ¿no? Que estamos pegados en la pantalla, en el chat, en el WhatsApp, lo entretenido que está pasando, la noticia importante, y tenemos a nuestro hijo al lado. ¿Qué pasa con esto? No nos ayuda a cultivar una relación enriquecedora. ¿Ya? La idea es que estemos sin pantallas, que nos comuniquemos y nos conectemos con ellos. ¿Ya? La idea es favorecer el desarrollo del lenguaje y emocional con los niños. A la medida que nosotros estemos en una pantalla no nos va a ayudar a conectarnos con ellos. Conectémonos con nuestro hijo, como les dije antes, una crianza consciente es una crianza en la cual lo observemos a nuestro niño y tengamos una comunicación efectiva, que es que ellos entiendan el mensaje que les estamos dando. Usar pantallas, claro, usar las pantallas, ahí me puse una palabra de más, pero distrae y no nos permite atenderle lo que es necesario a nuestros niños como se merecen. ¿Ya? Y esto acá, el rol de la familia, el hogar y la escuela. Yo creo que es súper importante tener una alianza con los terapeutas, con la escuela y con la familia. Al final, la escuela es la proyección de lo que nosotros queremos transmitir en la casa. El rol es de la casa. O sea, el principal rol lo tiene la familia. La familia es la que transmite los valores, transmite las rutinas, los hábitos, todo, las pautas de lo inicial para poder relacionarnos con el resto. La idea es que el colegio esté alineado con la familia y la familia con el colegio. Y los terapeutas también. Y solo de esa forma vamos a poder lograr que nuestros niños en el fondo fijan exitosamente después en la vida adulta. ¿Ya? Entonces, como conclusiones, quiero transmitirles la importancia de la crianza e impacto en la infancia temprana. Porque, como hablamos, el mayor desarrollo cerebral de nuestros niños es la infancia temprana. La mayor conexión de neuronas va a ser en la infancia temprana. Y ahí es donde tenemos que intervenir, porque ahí es donde va a ser una crianza y un aprendizaje más efectivo. Lo que no quiere decir que no van a aprender cuando estén en edades más grandes. Siempre tenemos la oportunidad de aprender, ¿ya? Súper importante una crianza consciente y no autoritaria, ¿ya? No imponer por imponer, tratar de comunicarnos efectivamente con nuestros niños, tratar de entender lo que les pasa, sus emociones, validarlos. Ellos, en la medida que se sientan también validados, oye, lo que me pasa es genuino, está bien que me dé pena algo que no me gusta, está bien que me dé pena algo que me asuste, está bien que me asuste algo desconocido, es normal que yo me enoje con algo, si no estoy de acuerdo con algo, a la medida que le transmitamos eso, está bien. Lo que podemos corregir son reacciones frente a esas emociones, pero las emociones son válidas, todas son válidas, y donde podemos intervenir es en la reacción que tenemos frente a esa emoción. ¿Ya? Eso sí se puede corregir y ahí podemos poner el límite, pero no dejemos de validar las emociones de nuestros niños porque son todas igual de válidas. Los hábitos y las rutinas promueven el aprendizaje y fomentan virtudes, ¿ya? Perseverancia, respeto. Y el impacto negativo es importante que lo sepamos a la hora de ponerle las pantallas a nuestros niños. Ojalá que lo tengamos en cuenta y tratar de exponerlo lo menor posible a las pantallas, ¿ya? Eso, y usemos las pantallas a nuestro favor. Usémoslas para enseñarle cosas nuevas. Usémosla para llamar a los familiares que tenemos lejos. Aprovechemos la tecnología para cosas positivas. ¿Ya? Eso. Fin. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Una pregunta tiene que ver más con el tema de la pelota. ¿Ya? Sí. En el caso de la asfixia o el daño neurológico, obviamente se han perdido muchas conexiones. ¿Qué tanto puede uno llegar a estimular? Siempre, porque al final, eso se me olvidó decirle, el cerebro de los niños es muy plástico. Eso es lo que yo... ¿Ya? Bueno, eso lo habíamos hablado en una charla precisa hace mucho tiempo y quizás no la vieron, pero yo creo que muchas mamás también acá son nuevas, así que no alcanzan una de esas charlas. Yo eso sí lo había escuchado, pero el cerebro de los niños es muy plástico y eso es lo entretenido y lo interesante de los niños, que al final ellos logran suplir partes del cerebro que están dañadas con otras nuevas. Entonces, en la medida que lo estimulemos, van a ir haciendo estas conexiones nuevas de esas áreas que no están dañadas y que van a suplir las dañadas. En el caso cuando hay epilepsia, ¿qué tanto puede afectar? No, de que afecta. Y por eso, en la medida que ellos estén más estables, porque muchas veces no vamos a llegar a no tener ninguna crisis. Muchas veces los niños tienen una semanal,
2 semanales o una todos los días. Pero en la medida que sean las menos... A ver, es distinto un cerebro que esté todo el tiempo descargando con crisis epilépticas que se llama estatus epiléptico. Y yo creo que quizás más de uno acá ha tenido un estatus epiléptico y lo ha tenido que manejar hospitalizado porque es una urgencia neurológica. Eso es muy distinto, eso es un cerebro que no puede conectarse con ningún lado porque está todo el tiempo descargando. Esto es algo importante. Pero es distinto eso a que tenga una crisis al día y que esté estable el resto del día. En la medida que él esté estable, él o ella, vamos a poder igual estimular ese cerebro. O sea, un cerebro siempre se va a poder estimular. Un cerebro de un niño, por ejemplo, que es no vidente, los niños no videntes suplen, y hay estudios que muestran funcionales, suplen esas áreas de la visión con otras. Potencian los otros sentidos que no están funcionando más todavía para poder suplir esa falla de la visión. Lo mismo es acá. Si falla un área cerebral por un infarto cerebral, por una lesión, un tumor y tuvieron que remover esa parte del cerebro, en la medida que lo estimulemos, o sea, mientras más estimulación, más va a suplir con otras áreas del cerebro. Por eso yo les digo, el cerebro es muy plástico y eso es la gracia de los niños. Si uno ve un infarto cerebral, esto no es último, un infarto cerebral en un adulto, ¿cómo queda? Versus un infarto cerebral en un niño, es totalmente distinto. El niño suple, el niño logra suplir esas funciones. Me iba a hacer otra pregunta. La niña me quiere decir, pero mira, mira, sí me caí. Así que eso. ¿La duda? No, es la sensación así de cuándo va a avanzar. Siempre va a avanzar, siempre. Yo lo que les digo es eso también. Uno habla, claro, la mayor cantidad de conexión de neuronas ocurre entre los 0 y los 3 años, pero igual hay conexiones después hasta los 24. La diferencia que nos hace distintos a nosotros versus a los otros mamíferos, si ustedes ven cortes de cerebro, que nosotros tenemos un lóbulo frontal, que es esta parte del cerebro, la que está acá adelante, mucho más grande que el resto. Y esta no termina de madurar hasta la edad adulta. Todo lo que tiene que ver con la voluntad, con la inhibición de impulso, con hacer, en el fondo, ordenarse, ejecutar las cosas, va madurando en la edad. Por eso también se habla que ojalá, no sé, que los niños no prueben el cigarro tan chico porque hay más riesgo de que sean adictos y que sean más grandes. Porque esa parte se termina a madurar después de los 20 años, después de los 24 incluso, ¿ya? Y en la medida que hagamos cosas negativas con ellos, también se les van a quedar plasmadas en ese cerebro que está creciendo, lo negativo y lo positivo. Pero también eso tiene algo peor, lo positivo también se va a aprender hasta la adulta. Por ende, tenemos que estimularlo siempre. Aquí la había traído, pero no sé dónde quedó su mensaje. Por eso, yo siempre estoy trabajando en este tema, pero igual de repente me siento como que no avanzo. No, yo creo que uno tiene que alegrarse por pasos, por muy pequeños que sean, igual es un avance. Cada niño es distinto. Cada niño avanza a una velocidad distinta. Entonces, no compararse con el de al lado. ¿Con quién comparar? Sí. Comparar con el mismo. Y en la medida, me imagino, si lo ves de aquí, no sé, 2 años atrás. ¿Cuántos años tienes? Tiene 9. Ya, 2 años atrás, 3 años atrás. ¿Cómo estaba con respecto ahora? Sí. Bueno, que también se le han bajado, se le han sacado muchos medicamentos. Ya. Y el hecho de haber sacado muchos medicamentos ha logrado ¿Avanzar? ¿Ah? ¿Avanzar? Sí, un poco, pero los medicamentos como que lo dejan. Por eso, al final, a eso voy. Mírese, no mire un día atrás, mire 2 años atrás, 3 años atrás. ¿Cómo estaba con respecto a ahora? No, tenía otro. Eso le digo, ¿no es cierto? Y eso va de la mano con el orden, la perseverancia, la estimulación que ha recibido, independiente que tenga 9. ¿Ya? Es que son distintos los casos en general. A la diferencia, por ejemplo, un niño que nació sano, que aprendió, caminó, hizo todas sus cosas, y por X, Sí, perdió funciones. Entonces uno siempre está esperando de que vuelva algo más. Sí, sí. No, yo creo que hay que ponerse como límites también y metas realistas y alcanzables. Sí, uno siempre quiere también volver, ojalá. Sí, Yo podría volver a poder sentar a caminar. me imagino. Hacer todo lo que hacía. Me imagino, pero ve igual, dentro de todo, es su condición, es lo que le tocó. Ya hubo ese cambio, que fue quizá una vuelta de 180 grados, pero dentro de cómo quedó,
a como está ahora, igual ha avanzado un montón. Sí, pues sí, de eso de ir al colegio y mantener las estructuras. Esto es aplicable, no es para niños sanos, ¿ah? Esto es para niños, toda la neurodiversidad que existe. Nosotros hoy hablamos de la neurodiversidad. La minoría de los niños son completamente sanos, o sea, yo creo que no. Todos tienen algo, todos se escapan, eso es lo de la norma. Todos tenemos, y a los niños, yo no soy niña, pero todos tenemos algo. Nadie es perfecto, nadie es normal, ¿ya? Esta como cosa de normalidad se estableció porque, claro, la mayoría de la gente era así y hay que seguir así. Nada. La neurodiversidad es mucha y esto aplica para todos. O sea, esto le va a servir tanto al paciente, no sé, en distintas edades también. Le sirve al niño de un mes, como al niño de 10 años, como al niño de 15. Le va a servir también al paciente con todo su diagnóstico versus con un diagnóstico. Yo lo mismo en realidad. Aún igual. De mantener un orden de acto. También así que ellos también, como hacías tú, que se repiten, indistintamente que ellos de repente viven su diversidad, pero ellos sí se dan cuenta. A mí me gustaría tocar un tema que a veces a todos las personas que están acá para que tú lo aclararas respecto de cuándo se le cómo favorece cuando un neurólogo decide iniciar un tratamiento farmacológico con los niños. Porque de los papás que están acá y de los que yo he logrado conversar, finalmente la mayoría pone resistencia y eso agrava en muchos casos la situación respecto de las conductas de los niños. Entonces, esta es la parte educativa. Desde la parte neurológica, tú puedes darle... Uno siempre que va a iniciar un tratamiento, siempre ve los pros y los contras, porque todo medicamento y toda sustancia química va a tener cosas a su favor y también riesgos, ¿ya? Pero uno siempre busca el mínimo riesgo o nulo, ¿sí? En el fondo, hay medicamentos que obviamente, no sé, obviamente darle morfina va a tener riesgo y beneficio. Darle un paracetamol también tiene riesgos y beneficios, ¿no es cierto? Darle un ibuprofeno, riesgos y beneficios, así, porque es fármaco, ya no, porque son sustancias químicas, ¿verdad? Pero uno busca los medicamentos que tengan los mínimos efectos secundarios, y generalmente si ya son medicamentos, porque los efectos secundarios son bajos, ¿ya? Uno, eso. Y dos, cuando lo decidimos iniciar es cuando vamos nosotros sopesamos, no iniciarlo por iniciar, sopesamos cuánto nos va a beneficiar iniciar el medicamento. Por ejemplo, el ejemplo más claro, y que probablemente les va a hacer más sentido a ustedes, después pasamos a cosas más, la epilepsia. Si un paciente está convulsionando todo el tiempo, un estatus, necesitamos primero ser súper agresivos, parar el estatus. El estatus es cuando las neuronas descargan continuamente y no para la convulsión o no para, independientemente que no esté convulsionando físicamente, la neurona está como si estuviera convulsionando todo el tiempo. Primero vamos a ser súper agresivos porque hay que frenar eso, porque si no, no va a haber estimulación en ese niño, no va a poder recibir nada de afuera porque no está conectado, porque el cerebro está desconectado. Primero uno es agresivo, trata con todos los mecanismos para parar eso y después, en el tiempo, uno puede ir sacando cosas. Es un ejemplo. Para tratar la epilepsia, uno le va a dar un medicamento al paciente que está más estable, que tuvo una crisis. Pero igual va a iniciar un medicamento para evitar que lo vuelva a hacer porque no queremos, en el fondo, que vuelva a convulsionar o que sea el mínimo posible. Ya. Lo mismo se puede traducir en otras enfermedades. Cuando tenemos una infección, uno le da un antibiótico sabiendo que el antibiótico puede matar también bacterias buenas, ¿verdad? Pero uno le da un antibiótico porque sabe que si no da un antibiótico, las infecciones bacterianas son feas, ¿no es cierto? Son feas y podemos llegar a cosas graves. Ya. Otro ejemplo, déficit atencional. ¿Ya? Déficit atencional. Yo creo que la mayor resistencia de los padres a poner y dar medicamentos de déficit atencional es porque hay mucho sobrediagnóstico, ¿ya? Hay mucha demanda también por medicar a los niños para que estén quietos, para que no molesten ni nada. Pero uno tiene que sopesar en el fondo cuánto nos está afectando en el funcionamiento de este niño el que no esté medicado. Y ahí está la decisión en si tratar o no tratar. Este niño no está aprendiendo porque no se logra concentrar. Este niño está siendo disruptivo con su entorno porque no se logra concentrar y porque es muy hiperactivo. Este niño está bajando su autoestima y no cree en sí mismo porque no ve logros en lo académico, o está muy descompensado conductualmente. Ahí decimos sí, hay que iniciarlo. Y los medicamentos, yo les vuelvo a decir, son medicamentos que uno sabe que tienen evidencia de que no producen adicciones,
de que los efectos negativos son mínimos y uno siempre dice al papá, papá, puede ser que le duele un poquito la cabeza cuando iniciemos este medicamento, pero después, al tercer día va a pasar. Si le duele la guatita, tratemos con esto y así. Lo mismo con la risperidona, cuando la conducta nos interfiere en el funcionamiento y aprendizaje del niño, y por eso es lo que les decía, el aprendizaje, por eso lo hacemos también en la infancia temprano, en la época preescolar o escolar incluso. Si ya nos afecta el aprendizaje, tratemos, y esto no significa que lo va a usar para toda la vida, que es un medicamento crónico que lo va a usar hasta que tenga 40 o 50 años, sino que usémoslos en el tiempo que él no logre regularse y en la medida que esté más grande, porque también va madurando su cerebro, va generando conductas para poder compensar esa falta de orden que tenía antes y quizás se autorregule mejor. Ahí se lo suspendemos. No sé si queda claro con eso. O sea, yo tengo algo que lo que es medicamento, uno puede pedir a la neuróloga si le puede dar medicamento o ella es quien decide. No, conversar. O sea, usted puede decir, ¿sabe qué? Yo creo que mi hijo está muy así, veamos. Y el rol mío, como lo digo yo soy neuróloga en el fondo infantil, es también orientar a los papás y de repente me dice, ¿sabe qué? Es mucho el desorden. A veces el doctor en la consulta se está portando excelente, pero es un desastre y ahí podemos ir viendo, pero ojo también que no es todo va de la mano en el orden, la constancia y la creencia. O sea, si estamos en un hogar donde hay muchos factores que nos ensucian el cuadro, no hay orden en el sueño, no hay hábitos claros, ordenemos primero eso y con eso después veamos si necesita el medicamento. ¿Se entiende? Lo mismo niño con déficit atencional. Primero establezcamos hábitos de estudio, orden en la casa, cero pantalla o pantalla es lo mínimo y ya con eso veamos, ¿siguen atentos o era porque veía todo el día tele? Yo considero el mío es inquieto, es como que quiere estar todo el rato moviéndose. No, igual aquí hemos logrado A mí igual. Que hace tareas, porque antes no hacía. Pero ahí hemos logrado que haga la tarea, pero de repente pasa una mosca y se queda como pegado en la mosca y después vuelve. O estar todo el rato en movimiento, no se cansa nunca. Yo hablé eso con la neuróloga y me preguntó otras cosas que también afectaban, pero él no tiene el sueño, lo tiene normal, él se duerme y no empieza hasta el otro día. Y si cuando lo despierto no cuesta, entonces como que ya, levantemos ya y se levanta y todo. Pero es como que quiere estar todo el rato en movimiento. Sería igual bueno verlo y como ver como verlo a él, ver todo el conjunto de cosas, cómo están los hábitos, la casa, la rutina, la alimentación también. Por eso yo en la rutina también le puse comer sano, que comer sano no es solo comer la fruta y la verdura, pero muchas veces darle dulces, por ejemplo, después de las 5 de la mañana. No se fijan esas cosas. Colación y todo. La Entonces yo cantidad de estoy variando azúcar la colación. Eso, variamos, no es que nunca pueda comerse un chocolate ni nada, pero ojalá después de las 5 no darle un chocolate. Los chocolates son estimulantes como el café. Muchas veces los niños no se nos olvida que le dimos Coca-Cola, chocolate, todas esas cosas, ojalá, no todos los días, o sea, ojalá una vez a la semana, si es que, y no después de las 5, sino nada. Yo lo que es colaciones, yo se lo varío, o sea, un día le traigo fruta, el otro día le traigo galletas, en la casa igual, come normal. Yo creo que en ese caso sería bueno vernos como individualmente y ver cómo funciona todo, ver que esté todo en orden y ya con eso ver si es necesario el medicamento. Pero así como de entrada, es súper importante ver al paciente también, pero uno puede discutir con el doctor y a veces el doctor no está de acuerdo en iniciar el medicamento y dice esperemos, manejemos esto, perfecto, lo voy a cambiar y si no, ¿sabes qué? No, en realidad tienes razón, iniciemos un medicamento y ahí es conversado. Es conversado, ¿cierto? No es que uno impone tampoco, todo se conversa y se ve caso a caso. No, igual la neuróloga me atiende, me dijo esperemos porque como cuando me tocó estaba como recién ya como primera aquí en el colegio. Me dijo esperemos como avanzando y cuando me toque con ella que pido un informe acá en el colegio para que vayamos viendo la evaluación. Y aquí por eso muchas veces uno como neurólogo pide ya, veamos el informe del colegio, veamos cómo está en la casa, vemos el informe, no sé, la psicóloga, etc. Así que, ay, no toca.